Caracol Radio presenta Las ciudades perdidas. Su nombre era Hernando Escalante. Como tantos otros, un aventurero en busca de fortuna, o más bien, alguien sin nada, alguien que estaba en la miseria y se fue a buscar aquí en América una vida mejor, como hizo tanta gente durante siglos. Digo esto que casi con toda seguridad era alguien sin nada, buscando una vida mejor, porque ese peligroso viaje lo emprendió cuando tenía la edad de 13 años. Pero la fortuna no le acompañó y su barco encalló justo enfrente de las costas de la Florida. Allí pudo entablar contacto con una tribu, la de los Calusa. En principio y en un primer momento, lo que sucedió es que los indios Calusa acabaron con la vida de todos los náufragos, salvo la de este niño, Hernando Escalante. Y allí pasó 17 años de su vida. Después de ese periplo y estar otra vez en contacto con otros españoles, Hernando Escalante relató algo que en principio parecía fantástico. Comentaba cómo algunos ancianos de la tribu de los Calusa viajaban hasta el continente y se bañaban en unas aguas que les hacían rejuvenecer. Los ancianos regresaban joviales, jóvenes, ágiles. Podían incluso volver a tener hijos. Y aquel relato fue de boca en boca. Y aquello sorprendió a los españoles, tanto que el relato se convirtió en leyenda. La leyenda de la fuente de la eterna juventud. Años más tarde, un aventurero, Ponce de León, salió a buscar aquella fuente de aguas bendecidas por antiguos dioses y jamás la encontró. Eso sí, fue el primer occidental que exploró el actual estado de Florida en los Estados Unidos de América. Y les hago esta reflexión porque ese es el poder de lo mágico. Y el poder de lo mágico es que somos capaces de hacer locuras, de emprender viajes sin sentido. Pero eso a su vez le da sentido a nuestra vida, porque muchas veces más importante que la meta es que cada uno busque su propio camino. Y lo digo porque yo también durante una época de mi vida jugué a ser aventurero y me obsesioné con búsquedas de objetos que eran imposibles. Me fui a Francia a buscar el Santo Grial, a hacer el mismo recorrido que hizo Otto Rahn, financiado ni más ni menos que por Heinrich Himmler, buscando el Santo Grial para los nazis. Y me fui a Israel, hasta la antigua Jerusalén, a buscar la magia de nuestro pasado, los enigmas de la historia, y ver cómo a veces las leyendas pueden convertirse en realidad. Y se han convertido en realidad infinidad de veces, porque así, por ejemplo,
Hiram Bingham en 1911 descubrió la actual Machu Picchu. Y hace muy poquitos años, en el año 2015, el gobierno de Honduras hizo público el descubrimiento de otra ciudad legendaria, Caja Camasa, conocida en las leyendas como la Ciudad Blanca o la ciudad del dios mono. No nos engañemos, este tipo de búsquedas se hacen normalmente porque uno busca oro, fama, fortuna. Así ha sido a lo largo de los siglos. Sin embargo, les repito que, por ejemplo, no fue mi caso. Tenía claro que jamás iba a encontrar el Santo Grial, aunque bueno, algunas veces dudé si era capaz de encontrar el oro del Tacarcuna. Sin embargo, esta obsesión por lo antiguo viene porque muchas veces cuando uno ve ese tipo de maravillas, como es Machu Picchu o las grandes pirámides de Egipto, muchas veces uno llega a pensar que a lo mejor es posible que en la antigüedad fuéramos mejores que ahora, con nuestros grandes prodigios que podemos hacer hoy en pleno siglo XXI, pero sin esa magia de espiritualidad de la que están recubiertos los lugares de los que les estoy hablando. Machu Picchu, las pirámides, Caja Camasa, Tiahuanaco, 1001 lugares envueltos en leyenda, 1001 lugares que nos siguen sorprendiendo no solamente por las investigaciones de los arqueólogos, sino porque a día de hoy todavía se siguen descubriendo ciudades perdidas. Y de eso va el programa de hoy, de algunas de ellas que se han descubierto y de otras que siguen en ese limbo fantástico que hay entre la leyenda y la realidad. Buenas noches, Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me encontráis como Juan Jesús Vallejo. Todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas hoy a través del numeral Ciudad Caracol. Repito, el numeral en Twitter para que preguntéis a los expertos, como siempre tenemos aquí esta noche, y nos hagáis cualquier comentario. El numeral es Ciudad Caracol. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, todos podemos opinar y por eso está abierto ese numeral en Twitter. Ciudad Caracol. ¿Os gustaría jugar un día a ser Indiana Jones y salir en busca de míticas ciudades perdidas? Pues yo creo que sí, que os gustaría a todos simplemente por ese espíritu de aventura que todos los seres humanos llevamos grabados en nuestro ADN y gracias a eso hemos descubierto lo mágico o parte de lo mágico que hay en nuestro mundo. Repito, el numeral para que podáis hacer comentarios y preguntas es Ciudad Caracol. Y ya, sin más preámbulos, invito aquí a que nos hable Alejandro Bernal. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestro invitado Jaime Gutiérrez y desde luego para todos los oyentes como Carlos Rivera, Alex Beltrán, Karen Ospina, Gata del Páramo, Senric, Andrés en Popayán, Gladys Ferro, Ofelia Peña, Gata del Páramo nuevamente, Iván Ojeda, Marcos Mejía.
resuena hasta nuestros días, Juan Jesús. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y le digo a Vicky a ver si me da sonido de retorno porque no me escucho. A ver si puede solucionar eso, porque lo que es yo no me oigo. En fin, le doy paso por ahí también a nuestro invitado de esta noche, que es Jaime Gutiérrez. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y buenas noches a Alejandro y a todos los oyentes de este programa. Pues oye, Jaime, lo primero, aunque ya has hecho algún programa con nosotros, preséntate y dile a la gente a qué te dedicas. Soy antropólogo de la Universidad Nacional. Actualmente me desempeño como arqueólogo en este momento en la ciudad de Cúcuta. No me oigo nada, Vicky. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, es que pensé que... Sí, es que a rato se siente como un vacío, pero... Sí, actualmente me desempeño como arqueólogo acá en la ciudad de Cúcuta como parte del equipo que trabaja en la construcción del acueducto metropolitano de la ciudad de Cúcuta. Vicky, vamos a ver así. ¿Hola? Sí. Sí, pensé que no estaba escuchando, no escucho, no tampoco. No, claro, el es que retorno. tenía un problema con el audio y estaba conectando con Vicky. Y mira, le voy a decir a Vicky que me quite el sonido a mí porque me oigo con mucho... Ah, no, ahora me oigo perfecto. Ahora sí perfecto. Vale. Es lo que tienen las cosas del directo, que de repente pues las cosas ahí se lían y tal. Perdona, Jaime, que mientras estaba hablando, yo estaba hablando con Vicky, la técnico, porque no me estaba escuchando. Y entonces he hecho toda la intro del programa sin escucharme y es como un poco incómodo. Vale. Pero bueno, en fin, para todos los oyentes, bueno, pues tenemos como siempre aquí un experto que es Jaime, que se dedica a la arqueología, que es arqueólogo de la Universidad Nacional y que además conoce la arqueología colombiana y del mundo, pues obviamente mucho mejor que nosotros. Yo tengo un conocimiento en arqueología del mundo, pues porque he visitado muchos sitios y he entrevistado a algunos de los mejores arqueólogos del mundo. Eso sí, y he escrito mucho de historia, que es algo que me encanta. Pero bueno, vamos a meternos ya en materia, que ya el sonido está bien, ya estoy tranquilo, que estaba aquí que me subía por las paredes. Y bueno, antes de empezar y de meternos en materia, Alejandro Bernard, ¿te gustaría algún día jugar a ser Indiana Jones y irte a buscar ciudades perdidas? Claro que sí, Juan Jesús, como alguien que quedó traumatizado con la trilogía original de Indiana Jones, que me creí las películas en serio, creo que también le pasó a usted. Claro que sí, me encantaría buscar ciudades perdidas en Colombia y en cualquier parte de nuestro planeta. Pues esta noche vamos a explorar algunas de ellas, pues de la mano de Jaime, quien es un antropólogo, alguien que ha conocido en el propio campo, alguien que está muy documentado y que desde luego es una fuente de lujo y de primera mano para conocer todo este tipo de misterios. Oye, Jaime, ¿a los antropólogos os molesta que llegue algún aventurero a buscar ciudades perdidas sin contar con el apoyo de un especialista como vosotros? Que eso es algo muy propio de aventureros y demás. Sí, pues por lo general porque dentro de la arqueología primero de parte de principios científicos, por un lado, y por el otro por un marco legal, ya que pues se está trabajando es con patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, y claro, obviamente no cualquiera que no tenga el conocimiento ni la pericia para intervenir en un sitio arqueológico debe entrar en él. Por eso, pues para eso está la arqueología, pues con su marco científico, sus conceptos, sus metodologías, por un lado, o sea, por la parte científica, y por el otro lado, cumpliendo la normatividad legal. Por ejemplo, la arqueología... Sí. Dime, no, te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea que este tipo de cosas a día de hoy hay que hacerlas siempre con arqueólogos. El tema es que si hubo un tiempo de un romanticismo en los siglos XVIII, los siglos XIX, donde fueron este tipo de aventureros muchas veces los que descubrieron estas ciudades, como fue el caso de Irán Bingham, que nunca fue buscando Machu Picchu. Irán Bingham estaba buscando Vilcabamba, porque supuestamente en Vilcabamba había muchísima riqueza y muchísimo oro. Y eso, bueno, pues ha sido así. Hoy día ya en el siglo XXI, pues obvio, yo creo que ese tipo de cosas tenemos que dejarla atrás. Pero bueno, ese tipo de búsquedas románticas, pues han llenado novelas y han llenado libros y han hecho películas. La última además se filmó aquí en Colombia,
que es la película sobre el aventurero Percy Fawcett, que buscó la ciudad de Zeta. Entonces, bueno, pues hay todo esto, ¿no? Igual que, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? El que descubrió Troya, que se me acaba de ir el nombre ahora mismo. Efectivamente, Schliemann, que era otro aventurero y descubrió Troya y seis ciudades más en la antigua Grecia. Entonces, bueno, pues sí hay que decir también que hubo ese tiempo de romanticismo donde todavía la arqueología, digamos, estaba en pañales, y ahí se mezcló todo, ¿no? Y también es verdad que de aquello pues hubo unos saqueos que fueron una cosa absurda. Uno va al Museo Británico, yo no he estado en Londres, pero creo que hay mucho más en el Museo Británico en Londres que en el Museo de Egiptología en el Cairo, y cosas así que obviamente hoy día, por ejemplo, a los egipcios pues le molestan muchísimo. O creo que, por ejemplo, hay un tesoro que Invaya juraría que está en Madrid, o una cosa así también de loca. Sí, señor. Entonces, claro, pues ese es el problema de mezclar romanticismo con saqueo, con mil cosas, pero bueno, pero ese tipo de cosas también han llenado muchos libros. ¿Qué opinas de esa época de romanticismo, Jaime, tú como arqueólogo? Pues al principio, pues muchas disciplinas que nosotros trabajamos no existían en esa época, empezaron a emerger. Primero empezaron como coleccionistas, porque principalmente los viajeros ilustrados, porque hay que ver que eso está dentro del contexto de la Ilustración, del periodo de la Ilustración, empezaron a averiguar sobre las antigüedades. Pues ya en la época del Renacimiento, los italianos y parte de Europa retornaron las raíces, y una parte de las raíces era buscar estatuas, esculturas de la época greco-romana para inspirarse nuevamente en sus obras. Y años después, cuando a finales del siglo XVIII se descubren los restos de Pompeya, varios viajeros europeos empiezan a llevarse estatuas y otros restos de Pompeya. Ya en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, empiezan a formalizarse como tal los estudios de arqueología. Obviamente no faltó, por un lado, el interés romántico, la aventura, todo eso, pero también hacía parte del proceso colonialista, ya que pues varias naciones, Francia se llevó todo un poco de objetos de Egipto, Inglaterra lo mismo, Alemania lo mismo, y no solamente de Egipto, sino de varios países, de la India, de Irak, de Irán, de Turquía. Inclusive Turquía ha sido muy celosa con su patrimonio de redes de lo de Schliemann. O sea, Schliemann quedó vetado de Turquía precisamente hasta que no volvieran el tesoro de Troya, y los alemanes pues preferían no volver. Sí, esto ha sido siempre una pues una lucha y también en cierta medida pues un gran saqueo que hubo mundial. Luego también es cierto que muchas veces en los países de origen de gran riqueza arqueológica, pues en estas épocas, hace un par de siglos, tampoco es que se le diera mucho valor a las cosas que había allí. Pues yo recuerdo la foto de comienzos del siglo XX de un tipo en Khan el Khalili vendiendo momias en el foco del Cairo, o sea, y nadie le daba ningún tipo de importancia a eso. Entonces, sí es cierto que muchas veces ha sido la codicia, la búsqueda de oro y el coleccionismo lo que ha hecho que mucha gente vaya y llegue a este tipo de lugares. Aparte que detrás hay un trasfondo romántico y un trasfondo mágico, si uno se lo quiere dar a eso, sobre todo porque si hay ciertos objetos como el Santo Grial o el Arca de la Alianza o cosas así, que bueno, pues que han tenido todo tipo de aventureros detrás. Yo sí quiero comentar una cosa antes de meternos en materia. Yo recuerdo, hombre, pues cuando estuve en Francia con el Santo Grial o cuando estuve en Jerusalén, pues nunca pensé que iba a encontrar el Arca de la Alianza, aunque bueno, me llegué a sentar con el conservador de Jerusalén y me dio permiso para buscarla en toda la parte subterránea de la ciudad. Pero sí es cierto, y esto lo cuento a título curiosidad, ¿vale? Hubo un momento cuando yo hice ese viaje a la selva del Darién, que fueron como 8 días caminando por en medio de la nada, entre ríos y caminar, en una zona que en aquella época, te estoy hablando del año 2005, pues estaba bastante feo, pues por el tema de que las guerrillas colombianas entraban allá y tuve que firmar un montón de documentos para poder meterme en aquella zona.
digo esto para entender cosas como cómo han surgido leyendas, como esto de la fuente, la eterna juventud y demás, ¿no? Que buscó Ponce de León. Nosotros teníamos el guía de la expedición, era un indígena cuna. Y nada, pues claro, cuando estás todas las noches en medio de la selva y el indígena cuna, él se creía lo del tesoro del Tacarcuna y además contaba todo muy concreto, o sea, que el tesoro tenía que estar en un sitio donde había, lo recuerdo perfectamente, una laguna pequeña, un árbol muy grande y la entrada a una cueva. Y que esa entrada a la cueva además estaba protegida por un cocodrilo de gran tamaño. Oye, y te lo describe también, y se lo han contado desde niño, y es una historia que posiblemente no tenga nada de real, sea un mito de principio a fin, pero hay un momento cuando estás ya de picaduras de mosquitos que no sabes ya ni dónde más te pueden picar y estás ahí en medio de la selva después de una semana sin ducharte, pues, oye, llega un momento en el que se lo cree y ya llegas allí y dices, bueno, ¿y por qué no andamos 5 kilómetros más a ver si encontramos la laguna? ¿Y por qué no otros 5 kilómetros más? Porque si a lo mejor no está aquí los de la FARC, pero los de la FARC no conocen la historia, pues entonces... Y entonces, pues, es algo que es muy curioso. ¿Vale? Es muy curioso de vivir. Quizás la gente, y además me gustaría vuestras opiniones a través del numeral Ciudad Caracol, pues a lo mejor lo veis como una, no sé, como un infantilismo, incluso por mi parte, ¿no? Pero yo recuerdo aquellos días de una manera realmente muy bonita, muy bella. ¿A Jaime le ha pasado alguna vez en sus exploraciones arqueológicas algo parecido a esto que yo viví en Panamá con el tema del tesoro del Tacarcuna o no? No. A nosotros nunca. Nunca. Pues la mayoría de los arqueólogos, por lo general no llamamos expediciones, sino proyectos. Nosotros ya vamos con nuestra logística ya detallada, ya los sitios ya están ubicados, pero en este momento la mayor parte de arqueología que se hace acá en Colombia es lo que llama arqueología preventiva. O sea, nosotros estamos cumpliendo a través de la legislación, cumpliendo la ley 1185 de 2008, que todo proyecto de infraestructura debe contar con estudios arqueológicos. O sea, no se puede iniciar una obra si no se tienen los permisos de arqueología. Inclusive los permisos de arqueología deben estar listos, inclusive más antes que los ambientales. Van de la mano. Pero Jaime, te digo una cosa, mira, yo una vez entrevisté a Walter Alba, que sabes quién es el arqueólogo vivo más importante del mundo, es el que descubrió en Perú la tumba del señor de Zipán. Y yo recuerdo entrevistando a Walter Alba que me decía, no, es que yo hubo un momento cuando estaba en la tumba que no sabía qué había o qué no había, porque la estaban guaqueando, y cuando con la brocha empezó a quitar arena y de repente aparecieron unos ojos esmeralda en medio de una máscara de oro, es como si un antiguo dios desde hace miles de años de repente me mirase. O sea, esa magia en la arqueología todavía sigue viva. Sí. Claro. O sea, a lo mejor tú no has tenido la suerte de encontrar la tumba del señor de Zipán, pero no me digas que no hay trabajos arqueológicos, que sí, que muy bonito, todo científico, todo cuadriculado tal, pero que de repente aparece algo que dicen, madre mía, estoy descubriendo algo tremendamente importante y que es parte del pasado de toda la humanidad. Sí. Pues este tipo de trabajos, o sea, hay dos tipos de arqueología, el cual estoy dedicado ahorita es el de la arqueología preventiva, pero hay otro tipo de arqueología que es como la liderada por académicos, por museos, por universidades o por fundaciones. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX, muchas expediciones arqueológicas en América Central fueron lideradas por el Smithsonian Institute, por la Fundación Carnegie y por la Fundación Rockefeller. O sea, contaban con financiación y todo, pero eran tierras que en ese momento eran inexploradas, había mucha jungla, no había carreteras, tocaba llegar en caballo, en mula, o sea, todos los equipos, cargar con todos los equipos de arqueología, como eran no solamente las palas, sino también los equipos fotográficos, todo lo que es la documentación para poder registrar todo esto, era muy difícil.
O sea, la arqueología, pues, de lo que es la primera mitad del siglo XX y hasta cierta parte de la segunda mitad del siglo XX, se hacía en terrenos inexplorados, donde no habían carreteras, no habían aeropuertos, eran de difícil acceso. Ya con el tiempo, ya muchos de los sitios mayas, por ejemplo Tikal, ya se puede llegar por carretera o se puede llegar por avión y no hay problema, pero en la época que llegaron estos primeros exploradores, por ejemplo de 1848, cuando llegan a la ciudad, en busca de las ciudades mayas, a estos exploradores Catherwood y este otro explorador, el explorador, ya se me olvidó el nombre. Sí, no me acuerdo, sí, no te preocupes. Un norteamericano y un inglés, Frederick Catherwood, eso, y este otro personaje, que lograron hacer la primera descripción científica de las ciudades mayas, pero en ese momento ellos no tenían conocimiento de la escritura, o sea, hacían descripciones y fueron los primeros que planillaron, que hicieron todo lo que es la planimetría de esos sitios, o sea, con escalas y todo. Inclusive ya a finales del siglo XIX se recurrió bastante a la fotografía, inclusive gracias a estos exploradores se tiene registro de monumentos mayas que han sido robados y que están en otras partes del mundo, y también de los registros escritos que ven estos monumentos, que lamentablemente se han perdido no solo por el saqueo, sino también por la erosión causada por las lluvias, sobre todo la lluvia ácida. Vamos a empezar a meternos en materia, ¿vale? Y ojalá, Jaime, algún día descubras una tumba como la del señor de Sipán en algunas de esas obras a las que vas o lo que sea, y nos lo cuentes aquí en Caracol, en vivo y en directo. Yo que soy una persona muy optimista. Y luego os voy a contar una historia además respecto a una historia de una ciudad perdida, que eso todavía sigue en una discusión tremenda y que me parece muy interesante, una historia que viví a través de un aficionado a la arqueología, que eso es un tema que me parece muy curioso y luego lo comento. Pero bueno, vamos a meternos en materia. ¿Cómo van los comentarios en el numeral, Alejandro, en Ciudad Caracol? ¿Qué opina la gente de lo que hemos hablado? Antes de meternos en materia, que vamos a empezar a meternos en materia ya, vamos a empezar a hablar de Colombia y de ciudad perdida en Colombia y de la nueva que se ha descubierto en la Sierra de Santa Marta. ¿Qué opina la gente de la charla que estamos teniendo? Pues Juan Jesús, por lo general la gente muy conectada con nuestro programa. Como siempre, en este horario, aquí Edgar Medina nos pregunta lo siguiente: ¿qué lugares de Colombia faltan por explorar por parte de los arqueólogos? Jaime, esa es tuya. Pues hay muchas regiones aún sin explorar, empezando por lo que es la Cordillera Oriental, en lo que fue la antigua zona de extensión, en la zona que corresponde a los municipios de Mesetas, Vistahermosa, La Macarena y Uribe, que hay bastantes sitios arqueológicos por explorar, ya que esta zona, pues por lo que los antecedentes de violencia que hubo hasta hace pocos años, impidieron el acceso a la zona de los arqueólogos. Esos son uno de los principales sitios por explorar de manera arqueológica. Y lo otro, pues también los piedemontes de la zona del Putumayo y del Caquetá, que precisamente por lo del conflicto armado no se pudieron investigar debidamente. O sea que ahí todavía puede haber tumbas de grandes caciques con enormes riquezas y que puedan llenar museos. Pues no tanto grandes tumbas, pero sí sitios arqueológicos de viviendas, porque pues estas regiones no alcanzaron a ser exploradas por los españoles debidamente. Primero por la dificultad del acceso físico y lo otro por la lucha que presentaron los pueblos indígenas que se oponían a los españoles en esa época de la primera mitad del siglo XVI. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Pues aquí Gabriela Valencia Rosas y su esposo Marcos Mejía, reportando como siempre, sintonías de Ciudad de México, y Javier Otero nos pregunta lo siguiente: ¿qué tanto apoyo tienen los arqueólogos de Colombia por parte del gobierno? Jaime, no los critiques demasiado. Pues, lamentablemente, el gobierno en general
no es mucho lo que apoye la arqueología, porque como te iba diciendo, la mayor parte de la arqueología que es arqueología preventiva. Durante los últimos 25 años del siglo XX, el Banco de la República apoyaba con recursos algunas investigaciones, pero eran de alcance muy limitado. O sea, inclusive el Banco de la República durante, como te dicen, durante 25 años apoyó varias de estas investigaciones, algunas fueron publicadas a través de lo que llama el Fondo de Investigaciones Arqueológicos Nacionales, la FIAN. Lamentablemente, la FIAN no volvió a publicar estos trabajos. Entonces teníamos bastante información desde finales de los 70 hasta hace más o menos 15 años. Algunas de estas investigaciones muchas veces no son publicadas, o sea, quedan inéditas, se pueden consultar en el Instituto Colombiano de Antropología, otras pues simplemente o son publicadas por otras instituciones, por ejemplo la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, que tienen sus carreras de antropología, y dentro de estas carreras la línea de arqueología, han publicado a través de lo que son revistas y algunos libros. Listo. También la Universidad del Cauca. Perdón, ¿qué más preguntas hay? Alejandro. Venus, ¿cuál es la ciudad perdida más antigua? Pero del mundo o de Colombia, porque eso, madre mía. Lo dejó abierto, me imagino que del mundo. No, hombre, si hablásemos del mundo y tal, la gran ciudad perdida que nunca se ha encontrado, desde mi punto de vista, no sé si Jaime está de acuerdo conmigo, es la Atlántida. La Atlántida se ha buscado en infinidad de sitios, incluso en el sur de España. Yo estuve haciendo un reportaje sobre eso, sobre si la Atlántida realmente estaba en un lugar que son las marismas del río Guadalquivir. Yo estuve allí justo donde estuvieron unos arqueólogos alemanes. El problema es que es una laguna donde está buceando en chocolate, por decirlo de alguna forma. Y hay una estructura clara que descubrieron y tal, pero no sabemos ni siquiera a qué cultura pertenece. Esa es una investigación que me imagino es tremendamente compleja. Pero la gran ciudad perdida, desde mi punto de vista, es la Atlántida. No sé si Jaime opina algo distinto. Pues en el caso de la Atlántida, pues tú sabes que la Atlántida se nombra a partir de los diálogos de Platón, a través de los diálogos que son del Timeo y Critias. Sin embargo, no hay unanimidad por parte de la arqueología, pues la mayor parte de los arqueólogos no tienen en cuenta la Atlántida porque pues para unos es una leyenda, un mito. Para otros la Atlántida la sitúan en el mar Egeo exactamente, en lo que es la isla de Santorini, o Tera, como se llama en griego, que ahí estalló un volcán, y este volcán destruyó gran parte de esta isla y generó un maremoto que afectó buena parte del mar Egeo, en primer lugar, y todo lo que fue el Mediterráneo oriental. Inclusive algunos investigadores dicen que esta explosión fue la causante, en cierta forma, de las llamadas 10 plagas que sufrió Egipto durante el periodo del Éxodo, como lo relata la Biblia. Efectivamente. Una pregunta más y ya nos metemos en materia. Alejandro. Leonardo Ramos Páez. Yo insisto que en las zonas de Huila, Caquetá y Cauca debe haber algo. Son zonas que por el conflicto no creo que hayan sido tan exploradas y debe tener conexión con lo que hay en San Agustín. ¿Eso puede ser cierto, Jaime? Efectivamente, precisamente hay relatos de la tradición oral del sur del Huila que dicen que hacia finales del siglo XIX y principios del XX, las personas que están dedicadas a la extracción de quina, de la corteza del árbol de la quina, atravesando del Huila al Caquetá y de regreso, decían que encontraban una ciudad como la de San Agustín, o sea, de restos arqueológicos similares a San Agustín, pero cuando volvían ya no encontraron la ciudad. Inclusive a este sitio le conocen como Tambo Robado o Aucayaco, porque dicen que está en las cabeceras del río Aucayaco. Eso es, bueno, ¿quieres decir algo más, Jaime? Pues hasta ahorita de Aucayaco, de
En este caso de esta ciudad perdida, supuesta ciudad perdida, es como parte de la tradición oral, pero no se ha logrado hacer exploraciones arqueológicas hasta ahora, precisamente por lo que muchas veces se considera esto como leyenda, pero tocaría pues hacer algún proyecto con una financiación muy especial, porque como te digo, esta zona es muy selvática y toca cubrir mucho terreno. Ahorita con las famosas tecnologías del LiDAR podría encontrarse algún resto de esto, pero... ¿Cómo se llama esa ciudad perdida? ¿Cómo se llamaría? Pues la gente se refiere como tambo robado. Tambo robado. Tambo robado, o Aucayaco, sí. Porque bueno, tambo es una palabra que significa casa, pero por lo general se utiliza también en el sur de Colombia como un sitio antiguo de vivienda. Aucayaco. Bueno, pues patrocinadores de Colombia, aquí está Jaime Gutiérrez, arqueólogo, todo un equipo de periodistas que podríamos acompañarlo a la búsqueda de la ciudad perdida de Ucayaco. Yo hablo con Caracol Radio para hacer el programa desde allí mientras hacemos la búsqueda sin ningún problema, a ver si alguien quiere dar la plática, que si no, como dice el refrán, que no llora no mama, así que vamos a pedirlo a ver si alguien nos da unos pesitos y nos vamos para allá. A ver, Jaime, si te apetecería. En fin, bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia, porque aquí con la introducción y la charla se nos han ido 45 minutos. Tengo el problema de que la brevedad no es lo mío. Bueno, vamos a ver, vamos a meternos en materia. Ciudades perdidas que estaban en la leyenda o que no estaban ni en la leyenda y de repente aparecieron. La más famosa en Colombia, que es famosa a nivel mundial, con mucha diferencia, es la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta, o Teyuna, que fue descubierta por un huaquero, por Florentino Sepúlveda y sus dos hijos en 1973, y durante 3 años fue saqueada hasta que llegaron los arqueólogos colombianos. ¿Cuál es la importancia arqueológica, Jaime Gutiérrez, de Teyuna, de Ciudad Perdida? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan famosa a nivel mundial? Pues porque era uno de los asentamientos taironas más grandes que se habían encontrado, porque pues en la Sierra Nevada, desde principios del siglo XX se habían hecho investigaciones alrededor de Santa Marta y en cercanías. Cerca de ahí, donde es el Parque Tayrona, se encuentra un sitio que se denomina Pueblito, que parece ser que era uno de los asentamientos que había en el momento de la llegada de Rodrigo de Rodrigo Bastidas a lo que es Santa Marta. Bueno, vamos a ver, yo lo voy a describir a la gente Ciudad Perdida para todos aquellos que no han estado allá, que fueron un viaje de 4 días. Por cierto, es bastante duro, bastante quiebrapiernas, porque hay que subir unos cerros bastante importantes. También digo a la gente que quiera animarse un día a ir, que se puede ir a caballo, ¿eh? Bueno, pues a mí lo que me sorprendió de Ciudad Perdida es que de repente, después de un par de días donde te vas adentrando en la selva, llega ya un momento en el que estás muy arriba y esa selva se convierte en una selva muy, muy frondosa. Atraviesas un pequeño riachuelo y llegas hasta lo que sería unos escalones, hay 1200 escalones, si mal no creo, llenos de moho, o sea, la naturaleza allí es tan potente que es como que lo tiñe todo de verde. Subes estos escalones y entonces empiezas a llegar a toda una serie de terrazas, que me imagino que hace siglos, pues en esas terrazas habría casas de caciques y de gente de menor importancia dentro de la comunidad indígena. Y hay un momento cuando ya estás arriba que te das cuenta que realmente aquello es un enclave sagrado. O sea, arriba de Ciudad Perdida lo que se ven son unos nacimientos de agua. No sé si por esos nacimientos de agua aquello es un lugar sagrado, pero realmente yo sí lo comparo el entorno con Machu Picchu. Es el entorno natural más hermoso que he visto en mi vida, junto con Machu Picchu. Es una cosa muy espectacular. Luego, cosas que me sorprendieron muchísimo, y es, por ejemplo,
pues una roca donde hay como un mapa de la zona y un mapa donde se puede ir a llegar, me imagino que lo que serían a otras ciudades, hecho por los mismos indígenas. O sea que era una sociedad realmente compleja. Y el sitio, repito, es de una belleza sin igual. Yo es algo que me fascinó. Y además también lo hermoso del lugar es que las culturas que están implicadas con la construcción de esta ciudad, los indígenas, los Cowis, los Wiwas, los Aruacos, pues siguen estando en la zona y uno pues puede también hablar con ellos. Entonces me pareció realmente un viaje fascinante que le recomiendo absolutamente a todos los oyentes de Caracol. Jaime Gutiérrez, ¿Teyuna se hizo en un lugar sagrado para la cultura aruaca o no? ¿O es un enclave que se escogió por otras razones, más logísticas o cualquier cosa? Pues por lo general este era uno de tantos asentamientos de la llamada cultura tairona. En específico, la ciudad perdida de Teyuna, el término arqueológico es conocida como Buritaca 200. ¿Por qué? Buritaca, porque por ahí cerca nace el río Buritaca, que desemboca en el Mar Caribe, y por el otro 200 es porque era el asentamiento número 200 que era referenciado por los arqueólogos. Pues todas estas ciudades cumplían diferentes roles. Funciones. Exactamente. ¿Por qué? Resulta que lo que llamamos la civilización tairona, la sociedad prehispánica tairona, se extendía desde el nivel del mar, en el Mar Caribe, en la zona norte de la Sierra Nevada, hasta los límites de la sierra, hacia los picos nevados. Obviamente, pues la mayoría de los asentamientos estaban entre el nivel del mar y los 2.000 metros de altitud. Estos asentamientos tenían diferentes funciones, como habíamos explicado. No todos estaban dedicados a lo mismo. Por ejemplo, los asentamientos que están en el Mar Caribe están dedicados principalmente a lo que era la pesca y a la producción de sal, la cual esta producción de sal y la pesca eran ofrecidos a las poblaciones que estaban en lo más alto de la sierra, y las poblaciones de lo más alto de la sierra ofrecían otro tipo de productos. Por lo general cambia el oro, porque pues parte de los asentamientos altos están destinados a lo que era la producción orfebre, pero esta producción orfebre no era de carácter, digamos, suntuario como lo vemos hoy, sino tenía unas funciones ideológicas y de prestigio, ya que el oro no lo portaba cualquier persona de la sociedad tairona, sino por lo general los caciques y los chamanes, o mamus, por ejemplo, el término que utilizan actualmente los pueblos de la Sierra Nevada para sus médicos tradicionales y sus sabios, es el mamu, o mamas, como les dicen en español. ¿Los indígenas que vemos a día de hoy, Cowis, Wiwas, Aruacos, serían como los antiguos tairona que hicieron la ciudad, o habría diferencias entre ellos, Jaime? Pues hay muchas diferencias, empezando que el término tairona en realidad era el nombre de uno de los varios cacicazgos que ocupaban el lado norte de la Sierra Nevada, porque no solamente hay un cacicazgo que se llamaba Tairona, otro que se llamaba Tairo, había dos ciudades taironas, o sea que ahorita llamamos Tairona, que eran Bonda y Pocigüeyca. Bonda era en cercanías a Santa Marta y Pocigüeyca estaba más hacia el interior de la Sierra Nevada. Entonces eran grupos de aldeas confederadas, o sea, no había grandes ciudades como tal, sino pues aldeas mucho más grandes. No eran ciudades, o sea, nosotros vemos los restos de esas ciudades a través de los anillos de piedra, pero las construcciones por lo general no eran en piedra las casas, sino en madera, y los techos eran de palma. Por eso no han quedado las casas, sino que las casas se pudrieron, obviamente. Exactamente.
una cosa, y antes de meternos en partes un poco más de toda esta cultura, yo hay una pregunta que no puedo evitar hacerte. Se comenta que Florentino Sepúlveda, el señor que encuentra Buritaca, Teyuna, perdón, el señor que encuentra Teyuna, estaba cazando pájaros en la selva para vender plumas o no sé qué vainas y tal, era un desplazado de Santander, y la encuentra junto con sus dos hijos, Julio César y Jacobo. Y bueno, pues este señor empezó pues a lo bruto, a guaquear, a sacar, por lo visto sacó una cantidad de oro tremenda, y una noche borracho en Santa Marta comenta el descubrimiento de la ciudad, o me imagino que le preguntaron de dónde sacaba tanto oro. Y durante 3 años, hasta que llegaron los arqueólogos y el ejército, a aquello le llamaron el infierno verde. De la cantidad de gente, entre guaqueros se mataban los unos a los otros. Es más, el hijo de Florentino Sepúlveda, uno de ellos, Julio César, murió en un tiroteo en el Huaqueo. Se comenta incluso que hay una maldición sobre él. No tengo ni idea cómo acabó este señor, Florentino Sepúlveda, sus hijos. Creo que bueno que al final aquello pues tampoco, o sea, la riqueza se la gastó de borrachera y de parranda, y aquello fue un desastre brutal, tan brutal que una de las cosas que a mí me parece curioso y tan terrible estaba entre los guaqueros en la disputa de Ciudad Perdida, que es un guaquero, Jaime Barón, el que se lo comenta a las autoridades como diciendo vayan ya, porque no sé cuántos muertos va a haber de aquí a que lleguen. ¿Qué hay de esa historia de la que no se sabe mucho, Jaime? Pues precisamente esta familia Sepúlveda pues habían escuchado hacía mucho tiempo de la famosa Ciudad Perdida de las Sierras de Nevada. Y de esta familia tengo entendido que el hijo de Florentino, Julio César, fue el que condujo a los guaqueros a la Ciudad Perdida. Y como tú comentabas, en una borrachera comentaron lo del hallazgo de esta Ciudad Perdida. Subieron en plan de socios, pero como sucede en este tipo de cosas, de guaquería, obviamente prima más la codicia que los lazos de amistad. Y según lo que he sabido, uno de estos guaqueros, Julio César Sepúlveda, fue asesinado ahí y fue enterrado debajo de una de las escaleras de Ciudad Perdida. Wow. ¿Y cómo acabó esta familia, Jaime? ¿Se sabe algo o no? En este momento no tengo esa información, pues ya a partir del año 76 es cuando llegan los arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología al saberse, y luego de que el ejército acordonara la zona, porque pues los guaqueros, como es sabido por nosotros, son nuestros enemigos en cierta forma, porque ellos, mientras nosotros tratamos de investigar el patrimonio, somos vistos como el obstáculo para enriquecerse de ellos. Porque los arqueólogos tenemos que ir inclusive en algunos sitios acompañados de policía y ejército para poder investigar este tipo de sitios. Porque lo que yo he escuchado es que sacaron una cantidad de oro, por lo visto, absurda. O sea, si no hubieran guaqueado Ciudad Perdida, lo mismo el Museo del Oro en Colombia tendría que ser el doble. Creo que sacaron una cantidad de oro absurda. Me imagino que el oro lo encontraban fácil porque llevarían detectores de metales, pero según me dicen eran tan brutos que cuando excavaban las tumbas se quedaban con el oro y la cerámica la tiraban y la rompían. O sea, una cosa pero absurda. ¿Se sabe algo de la cantidad de oro que sacaron o es todo ya una especulación? Porque claro, me imagino que lo fundieron y chao. Exactamente, pues hubo mucha especulación porque es muy difícil saber el oro que se vendió, que se fundió, no se tienen registros. Ese es el problema con la guaquería. Ellos, obviamente, como no es una actividad legal, ellos obviamente no tienen registros ante la DIA, no tienen registros de nada, de facturas, sino ellos van al mejor postor ofreciendo sus hallazgos o fundiéndolos. Y claro, obviamente no se sabe la magnitud del oro que fue saqueado. La gran mayoría de la Ciudad Perdida, una buena parte, las terrazas estaban completamente destruidas cuando llegaron los arqueólogos.
y una de las misiones que tuvo el Instituto Colombiano de Antropología durante casi una década fue la reconstrucción de estas bases de las viviendas, de las terrazas. Pero supuestamente la cantidad de oro tuvo que ser tremenda, porque si tú dices que esta ciudad se dedicaba a la extracción del oro, pues seguramente sería una auténtica barbaridad lo que sacaron de allá. Sí, exacto. No, pues qué pena. En fin, todos vuestros comentarios a través del numeral Ciudad Caracol, que hace un segundito vi que éramos quintos del país en Trending Topic, así que muchísimas gracias a todos. Y ahora, al arrancar la segunda hora, arrancamos con preguntas a Jaime sobre Ciudad Perdida. Oye, uno de los elementos que a mí me sorprendió, bueno, varios elementos cuando estuve en Ciudad Perdida. Uno es que me comentaban, yo te decía lo del sitio sagrado, porque me comentaban que los indígenas hoy día de la zona, los Cowi, los Wiwas, los Aruacos, siguen subiendo por encima de Ciudad Perdida y se bañan en los nacimientos que se ven en la colina, que me dijeron que, bueno, pues los turistas que no podían subir y que no podíamos subir y tal, y me parece perfecto, o sea, como si esos nacimientos de agua fueran sagrados en sus diferentes rituales a día de hoy. ¿Qué sabes de eso? Es que nos queda un minutito y luego ya seguimos en la siguiente hora. ¿Qué sabes de esos nacimientos que se ven por encima de Ciudad Perdida, Jaime? Pues para los pueblos indígenas de la sierra son muy sagrados y por eso ellos no pueden permitir el acceso a turistas porque pues primero que todo ellos van en plan de pagamento y de ritual, y por lo general el turista no va con fines de religiosos rituales religiosos ninguno, sino a bañarse, y para los indígenas eso hace impuro el sitio. Ok, perfecto. Entonces, ¿sí tendría relación la ciudad con esos nacimientos o por lo menos parte de la religiosidad de la ciudad tendría que ver con los nacimientos de agua? No necesariamente, pues como muchos sabrán, sin agua no puede existir vida, y obviamente estos poblados tenían que ser cerca de una fuente de agua permanente. Listo, Jaime, te tengo que cortar porque es que estamos ya fuera de tiempo. Todas vuestras preguntas a través del numeral Ciudad Caracol y ya mismo regresamos en los especiales de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Hoy, sobre ciudades perdidas. Continuamos con Las Ciudades Perdidas. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Ciudad Caracol. Y os estábamos hablando de Teyuna, la fabulosa ciudad perdida, descubierta en los años 70 del siglo pasado, aquí en Colombia, uno de los emblemas arqueológicos y culturales de este país. Y lo prometido es deuda. Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y comentarios hay a través del numeral Ciudad Caracol? Antes que nada, Juan Jesús, agradecer a todos los oyentes que nos han permitido ser la cuarta tendencia más importante de Twitter en Colombia con el numeral Ciudad Caracol. Ronald F. Sáenz nos pregunta lo siguiente: si uno encuentra un vestigio arqueológico, ¿qué se debe hacer en Colombia? Pues Alejandro, lo primero que se debe hacer es reportarlo ante la autoridad de policía y a las casas de la cultura de sus respectivos municipios. Por lo general en algunas ciudades como aparte de Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla, diferentes capitales tienen museos. Lo ideal sería en las ciudades que tienen museos reportarlos para que a su vez notifiquen al Instituto Colombiano de Antropología, ya que estos objetos son patrimonio arqueológico de la nación. Por lo tanto, estos objetos no pueden ser no pueden ser objeto de compraventa. O sea, y esto tiene sanciones penales. Incluso los objetos de antes de la ley tampoco se pueden llegar a vender, Jaime. Exactamente. O sea, una cosa, por lo que casualmente por su carácter arqueológico, ya son automáticamente patrimonio de la nación. ¿Y el que las tenga en su casa, de su abuelo y eso qué? Pues lo que se hace es registrar la colección ante el Instituto Colombiano de Antropología. ¿Con qué fin es este registro? Para evitar, por un lado, el tráfico ilícito de estas piezas arqueológicas, por un lado,
y sobre todo vigilar que estos objetos estén en buenas manos, ya que obviamente hay personas que de buena voluntad recogen estos objetos o que la gente del campo que los encuentra se los regala, y pues que estos objetos deben cumplir una función pedagógica, o sea que estos objetos deben estar en un museo o al menos en alguna sala de exposición para que puedan ser no solo consultados por la comunidad, sino que también, llegado el caso, los arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología u otros arqueólogos en algún otro proyecto puedan tener estos objetos como referencia para posteriores estudios. Una pregunta antes de la siguiente de Alejandro Bernal de los oyentes. ¿A este país le haría falta un gran museo de arqueología? Porque tenemos el de Oro, pero un gran museo de arqueología así no es un referente de este país para nada. ¿Tú crees que le haría falta o no? Sí, hace falta, pero lamentablemente los recursos para cultura son cada vez más escasos. Inclusive, en muchos casos, cuando han habido hallazgos arqueológicos durante las diferentes obras, muchas de estas piezas tienen que ser guardadas en bodegas mientras llega el momento de ser trasladadas a algún museo. Por ejemplo, en la costa se hizo un hallazgo arqueológico en un puente sobre el río Magdalena, y estos objetos que eran en el departamento de Bolívar no tenían un sitio donde depositarlos, tuvieron que ser depositados en un museo, en el museo de Malambo, ya que en Malambo hay un museo arqueológico porque durante los últimos 25 años del siglo XX, un investigador, Carlos Angulo Valdés, investigó esta zona y creó un museo arqueológico ahí mismo. Pues nada, ojalá algún día exista ese museo. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Patricia Martínez, ¿hay posibilidades de que civilizaciones de otras regiones de Colombia y el continente hayan ayudado a construir la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta? Jaime. No, todo este material, todo este conjunto arqueológico fue construido exclusivamente por los taironas, y hay similitudes con otras ciudades o otros sitios arqueológicos como en Costa Rica. Guayabo Torrealba es muy similar a Ciudad Perdida en su arquitectura, pero fue hecha por otro grupo indígena, relacionados culturalmente, porque todo lo que es el sur de Centroamérica, o sea, Costa Rica, Panamá, fue ocupado por pueblos de lengua chibcha, y lo que fue la civilización tairona y sus actuales descendientes, Coquis, Guigos, Aruacos y Cancuamos, son de lengua chibcha, son parte del grupo de la familia macro chibcha, que ocupó buena parte del territorio colombiano. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Aquí nuestro gran oyente Marcos Mejía de Ciudad de México, y al respecto de lo que estamos hablando nos pregunta lo siguiente: ¿saben si hubo comercio vía el Caribe con los mayas? Sí, es muy de oro. Es muy posible, pero no han quedado restos arqueológicos para que se pueda hacer la afirmación de manera tajante. Sí, pero exacto, sí, porque sí hay oro colombiano en México, eso sí es seguro. Sí, en Chichén Itzá, en la laguna Chichén Itzá, en el cenote Chichén Itzá, se encontraron muchas piezas arqueológicas, sobre todo quimbayas. O sea que a lo mejor pasaron de tribu en tribu y no fueron directamente desde aquí a Colombia, pero que oro colombiano llegó a México, seguro. Eso sí. Sí, señor. Sí, por lo que estos son objetos suntuarios. Bueno, pues todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Ciudad Caracol, y vamos a seguir con el programa. Jaime Gutiérrez, ¿por qué se abandona Teyuna en el siglo XVII? ¿Lo sabemos o es un misterio? Claro, lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega Rodrigo Bastías en 1525, hay una gran red de asentamientos a lo largo y ancho de la Sierra Nevada en el costado norte. Y habían dos confederaciones de aldeas. Algunos lo han llamado estados incipientes, aunque es muy dudoso el término. Actualmente ese término de estados incipientes ha sido reevaluado, que eran cacicazgos, y se reúne alrededor de
de dos principales ciudades, como ya las he nombrado: Bonda en la parte baja de la Sierra Nevada y Pociguayca en la parte alta. Resulta que, pues, como todos sabemos, cuando llegan los españoles, ellos estaban en búsqueda de oro, y esta actividad hizo que estuvieran en guerra permanente los taironas con los españoles durante 75 años. Durante buena parte del siglo XVI, los taironas no pudieron ser derrotados, pero hacia 1575 llegan las epidemias que acaban con buena parte de la población. Al haber este descenso demográfico, ya las organizaciones indígenas están muy debilitadas, lo cual facilitó que hacia finales del siglo XVI un gobernador español de Santa Marta llamado Juan Giral Belón adelantara una guerra total contra los pueblos indígenas de esta parte de la Sierra Nevada. La mayor parte de estas ciudades y aldeas fueron incendiadas, muchos de los pobladores murieron combatiendo, y los que sobrevivieron fueron trasladados a partes más cercanas a Santa Marta. Muchas de estas ciudades fueron abandonadas, inclusive en la misma sierra, en varios asentamientos, cuando se investigaba arqueológicamente, se encontraron restos arqueológicos correspondientes a la ocupación española, como botellas de vidrio, inclusive clavos, porque los clavos eran vistos como de hierro, que eran unos clavos grandísimos, eran utilizados como material suntuario, porque aunque los indígenas estuvieran en contra de los españoles, sí lograron mantener como una especie de intercambio comercial con ellos, y algunas veces comerciaban, o sea, les daban su oro a cambio de ciertos objetos que pudieran representar algún valor simbólico y de estatus para las élites de estas sociedades. Entonces, digamos que fue prácticamente una aniquilación total del pueblo tairona. Prácticamente, porque después de esto las ciudades fueron abandonadas y cubiertas por la selva. O sea, en un lapso de 25 años, estas ciudades fueron ya ocupadas por la selva, como ya lo he reiterado antes. Y algunos de estos indígenas, los que no lograron ser sometidos, huyeron hacia las partes más altas de la tierra, que fueran inaccesibles para los españoles, ya que los españoles, el principal limitante para poder dominar la tierra fue su relieve muy escarpado, que impedía la llegada en caballo. Uh-huh. Vale, pues no sabía esa historia tan tremendamente trágica. Oye, Ciudad Perdida, uno de los emblemas de este país a nivel arqueológico. Yo le recomiendo a todo el mundo el viaje, porque es una auténtica maravilla. El lugar, ya os digo, de los entornos naturales más hermosos que he visto en mi vida. Y hace apenas un año, gracias a un aventurero haciendo una serie de televisión, Albert Lin, junto con un arqueólogo colombiano, Santiago Giraldo, gracias a la tecnología LIDAR de rayo láser, encontraron otra ciudad perdida, que estaría todo por excavar. Exactamente. ¿Cómo fue esto, Jaime? ¿Cómo sucedió? Resulta que, pues, la tecnología LIDAR es una tecnología que permite ubicar sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, esta tecnología, a través de drones, porque antes se hacía con aviones, emite unos rayos láser, unos pulsos de luz, y resulta que eso va registrado en un computador, y va registrando todo lo que hay bajo el suelo, y resulta que esto tiene lo que se llama una frecuencia, y normalmente el entorno natural tiene unas frecuencias que cuando rebota el rayo emite cierta onda. Pero resulta que se presentaron una serie de lo que llamamos anomalías o distorsiones. Ajá. Y esto permitió ubicar este sitio. Hasta donde tengo entendido,
fue gracias al apoyo de National Geographic que se pudo hacer este segundo descubrimiento. Listo, ¿y sabes si el gobierno colombiano o los arqueólogos están empezando a excavar ahí? Porque bueno, lo que dijo la noticia es que había descubierto no una, sino 5 sitios más, para ser exacto. ¿Sabes si se están excavando, se están investigando, o por ahora lo que hacen los arqueólogos es simplemente guardar silencio para no desvelar dónde están los sitios para que no vayan los guaqueros? Pues por lo general no se da la ubicación exacta precisamente por esto. ¿Por qué? Porque puede que, digamos, el sitio puede estar muy alejado, pero la ambición y la codicia de los guaqueros hace que estos sitios se vean en riesgo. Cuando el primer hallazgo de Teyuna, les tocó, fue al ejército, trazar como una especie de cordón sanitario para impedir el acceso de personas que no fueran indígenas ni los arqueólogos. Y pues estos sitios presentan grave riesgo, sobre todo porque alrededor de la Hacienda Rueda Nevada se volvió un sitio de narcotráfico, porque pues después de que se descubrió Ciudad Perdida, comenzó lo que se llamó la bonanza marimbera, que buena parte de la selva fue talada con motosierras para poder sembrar marihuana y luego coca. Y pues ahí a este lugar también llegaron grupos armados, primero las FARC, luego los paramilitares, de la mano de los narcotraficantes. Y eso hizo que el orden público estuviera bastante complicado en esta región hasta hace muy pocos años. Listo, o sea que ahora mismo esos 5 sitios arqueológicos son un secreto y Dios quiera que se puedan ir excavando y que se pueda hacer todo con sensatez por parte de arqueólogos y que recuperen ese patrimonio para toda Colombia, para todos los colombianos. Sí. Ojalá sea así, sí. Y ojalá no se tarden décadas y se pueda hacer en años. Ojalá. Sí. Que haya un apoyo para eso. Jaime, entonces, ¿tú crees que quedan muchas más ciudades perdidas por descubrir en la sierra de Santa Marta, en la Sierra Nevada? ¿O con esto que hizo Alberlín y descubrir esos 5 sitios ya no hay más que rascar? Pueden haber más, pero faltaría por investigar. Es que de todos modos la principal dificultad es el relieve, porque como te digo, no hay carreteras, toca llegar por las vías por las que se accede desde Ciudad Perdida, desde Teyuna. Y obviamente hay muchas dificultades, por ejemplo, presupuestales. Muchos de estos sitios últimos hallazgos han tenido apoyo no solamente de National Geographic, sino de esta fundación, de esta organización que se llama Patrimonio Mundial, y la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta. Todas estas fundaciones, estas organizaciones, están tratando de llevar a cabo la investigación arqueológica, pero pues no se puede llevar de un solo totazo, por decirlo así, de una sola vez, sino toca por temporadas, porque hay que ver que aparte de la topografía, la temporada de lluvias en esta parte de la sierra es muy copiosa, o sea, toca hacerlo en temporadas de verano. Listo, pues ojalá que se vaya haciendo los próximos años y que la Sierra Nevada nos siga descubriendo sus secretos y que todos podamos ir a verlos. A mí me encantaría vuestras opiniones, que habrá opiniones contrarias a esta, que también son bienvenidas a través del numeral Ciudad Caracol. Bueno, ciudades perdidas en Colombia, una que es un emblema, otras que se han descubierto gracias a esta tecnología láser que nos dice que hay debajo del suelo de la selva, y vamos al gran descubrimiento mundial en los últimos años. Otra ciudad que era una leyenda, la leyenda de la ciudad blanca o la ciudad del dios mono, en la selva de La Mosquitia, en Honduras. Quizás, desde mi punto de vista, el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos años. No sé si Jaime opina lo contrario a mí, ahora mismo le doy la palabra. La primera mención de esta ciudad viene por parte de un conquistador de Hernán Cortés. En 1927, un aviador, Charles Linder, dijo que la vio sobrevolando la selva de La Mosquitia, y también un etnógrafo de origen de Luxemburgo hizo una referencia también en el mismo año, 1927. Pero todo esto siempre estuvo envuelto en leyenda
hasta el año 2012, que gracias a esta misma tecnología, la tecnología LIDAR, pues, y gracias a un documentalista, a Steve Elkin, pues descubren esta ciudad y la leyenda pasa a ser real, confirmada en el año 2015 con el trabajo de campo de los arqueólogos y el anuncio incluso por parte del presidente de Honduras. Esta es una ciudad enorme que tiene muchísimas hectáreas. Jaime Gutiérrez, ¿los mayas nos van a seguir dando sorpresas durante décadas? ¿O esto de Caja Camasa es, digamos, el último, no solo gran descubrimiento, sino que a partir de ahora va a estar más complicado? ¿Tú qué opinas, amigo? Pues empezando que esta ciudad del Rey Mono, o la Ciudad Blanca como se le conoce, no corresponde geográficamente al área maya, sino eso corresponde más a lo que llamamos el área intermedia, lo que, o sea, en términos arqueológicos durante la segunda mitad del siglo XX se trazaron por parte de todos estos investigadores varias áreas culturales. Por un lado, Mesoamérica, lo que es México y parte de América Central, los Andes centrales, o sea, lo que es desde Ecuador hasta el centro de Chile y la parte occidental de Argentina, pasando por Bolivia y por Perú, y el área intermedia que corresponde a Colombia y buena parte de Centroamérica en límites con el área maya, como es Honduras y El Salvador. En este caso, la Ciudad Blanca correspondería a una ciudad, al territorio de un pueblo no maya. En este momento, en esta área, había un pueblo indígena que se conoce como los Misquitos, que ocupó parte de Honduras y lo que es la costa actual de Nicaragua, y tengo entendido que hasta una parte de Costa Rica, que es una zona muy selvática. Okay, bueno, sí, además dicen que los misquitios pues eran caníbales y muy agresivos y por eso pues guardaron ese secreto. Pero cuando yo veo las fotografías de lo que se está extrayendo, sí que parece maya. No sé si porque lo copiaron o porque hay una influencia, digamos, de estilo arquitectónico, de estilo en los objetos que hacían, pero los objetos que sacó allí el presidente de Honduras sí parecían mayas, y Honduras tiene una ciudad maya que es Copán, que es tremendamente importante. ¿Cómo se explicaría esto, Jaime? Pues principalmente por el contacto que tuvieron los mayas con con la sociedad o el grupo indígena que creó esta ciudad, pues habían constantes intercambios. Ajá. Sí, pero no, inclusive un arqueólogo costarricense que me dictó unas clases de arqueología el año pasado, o comentaba que inclusive que estaba lejos de parecerse a una ciudad maya, sino que tenía muy, muy parecido presidente de este sitio costarricense de Guayabo de Torrealba. O sea, no es tan monumental, o sea, no hay edificios como los de los mayas, sino también muy al estilo de Ciudad Perdida, terrazas de anillos concéntricos, y algunas esculturas obviamente que, por ejemplo, la más famosa es la de efigie del hombre jaguar que se encontró ahí, pero hasta ahorita no tiene ningún parecido con lo maya, hasta donde lo que he visto. Pues de pronto sí era una ciudad muy grande, porque de todos modos esta ciudad está en un corredor de intercambio de lo que es la parte caribe. Inclusive en esta zona de Honduras es donde fallece un reconocido español que renegó de su patria. Una vez hablamos en otro programa, que era Gonzalo Guerrero. Efectivamente, el hombre que renegó de su patria, el padre del mestizaje en América. Y una vez que te entrevisté en esta otra etapa que tuve en Caracol, pues hice una introducción con la historia de Gonzalo Guerrero que me parece preciosa, ¿no? O sea, como de repente este hombre pues reniega de su patria, ya se queda con los indígenas, acaba siendo un alach winik, o hombre verdadero, o sea, acaba siendo un cacique incluso, y le presenta guerra a los españoles y acaba muriendo en esta zona. Es una historia que me parece preciosa, ¿no? Que también pues la mezcla y el mestizaje se dio gracias al coraje de un hombre que abrazó otra cultura como si fuera la suya, a la que respetó y amó.
Me parece una historia preciosa. Entonces, Caja Camasa no sería una ciudad maya al uso, como vemos en Chichén Itzá o vemos en Copán, sino sería como una especie de mezcla. O sea, sí habría pirámides como los mayas, pero luego otro tipo de sitios, terrazas y tal, más parecidas a lo que tenemos aquí en Ciudad Perdida. Sería una cosa así, una cosa como muy extraña, ¿no? Exacto. No, y sobre todo que fue una zona que recibió las influencias de los mayas, no hay duda, porque precisamente cerca de esta misma zona, en su último viaje que hizo por el Caribe, Cristóbal Colón dio con una canoa maya. Es en esta zona, exactamente. O sea, los mayas pues hacían lo que llama el comercio por cabotaje, o sea, bordeando las costas para intercambiar productos con los otros pueblos indígenas de la región. Y pues obviamente estas influencias tienen que notarse no solamente en el comercio, sino también en la arquitectura. Y toda la leyenda de que era una ciudad tremendamente rica en oro, ¿puede ser porque también sacaban oro allí de los ríos o algo? ¿O es simplemente leyenda y no tenemos ni idea de por qué esta referencia a Cortés y la obsesión de los españoles con que era una ciudad tremendamente rica y llena de tesoros? Por lo general leyenda, no porque de pronto no haya sido cierta, sino porque de todos modos, muchas veces detrás de la búsqueda de esta ciudad está la búsqueda de tesoros, algo que al mundo occidental le ha fascinado desde hace 200 años, la búsqueda de ciudades perdidas llenas de riqueza. Sí. Que eso fue en parte lo que motivó al descubrimiento de las grandes ciudades mayas, del Petén y todo esto. Es parte de un imaginario de lo que es la... Sí. Bueno, un imaginario que tuvo en cierta medida también una base real. O sea, el imaginario me hizo mucha gracia porque cuando vi la noticia del descubrimiento de Caja Camasa en este medio ruso, en RT, decían: el descubrimiento de Caja Camasa hace renacer otra vez el mito del dorado. Me pareció muy curioso, ¿no? Porque si vamos a riquezas y a leyendas y a un gran reino de oro, estamos en el país de eso, ¿no? Que es cómo surge aquí la famosa leyenda del dorado gracias a Gonzalo Jiménez de Quesada y a lo que le contaron los muiscas. Pero fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, claro, en cierta medida tiene un sustrato real, te lo digo, porque tú esto lo conoces muy bien. O sea, el oro que sacaron los españoles, por ejemplo, en el Cusco, en el famoso templo del Coricancha, que era un templo que estaba todo entero por dentro revestido de oro, donde estaban las malquis, las momias de los Intipchurin, de los hijos del Sot, de los incas que habían muerto, de los reyes de los incas. Claro, es que de ahí salieron pero miles de kilos de oro. Entonces, aquí siempre el tema arqueológico y la leyenda y tal, pues supuestamente todo el oro salía de los ríos, supuestamente, pero eso no significa que alguna tribu en alguna zona amazónica de selva pudiera tener acceso a lo que serían grandes vetas de oro. ¿Tú qué opinas de esto, Jaime? Pues como te iba diciendo, esta zona de la Mosquitia era un corredor de intercambio comercial entre los diferentes pueblos indígenas, empezando por los mayas. Obviamente que por ahí pudieron haber llegado piezas de oro de lo que es el sur de Centroamérica, como Panamá y Costa Rica. ¿Por qué puedo decir, podría decirse eso? Por los relatos que recogieron los españoles, los cronistas, sobre todo los frailes. Pero esta ciudad al parecer fue abandonada antes de la llegada de los españoles, porque si no hubiera sido referenciada por Hernán Cortés, que él fue el que llegó por ahí, que inclusive Hernán Cortés en su travesía llegó a una ciudad maya que estaba en su más mínima expresión en ese momento, que era como de las últimas ciudades de esa parte, que era Taizá, o mejor conocida como Tayasal. Tayasal, sí. Sí, exactamente. Y en esa travesía muere el caballo que lo había acompañado durante la conquista de México, que era conocido como Morcillo, que inclusive cuando este caballo deja en Tayasal, sus restos son adorados como si fueran un dios. Luego de esto, pues Cortés llega a Honduras y a justicia a uno de sus generales,
que haya participado con él en la conquista de Tenochtitlán, que era Cristóbal de Olite. ¿Por qué? ¿La justicia? Por rebelarse contra él. Él quería independizarse de Cortés y obviamente Cortés no toleró esto, porque de todos modos él, como pues el ego de Cortés era tan grande después de lo de la conquista de Tenochtitlán, y obviamente pues se creía con derecho que nadie más tenía por qué ponerse a su nivel. Ajá. Sí. No, hasta ahorita. Sí. No, digo que la historia de Tayasal es preciosa, lo que sería la actual isla de Flores en Guatemala. Yo he tenido la suerte de estar allí antes de ir a Tikal, y efectivamente, o sea, el tema de los mayas es tan absolutamente loco, bueno, y la cantidad de ciudades perdidas que yo creo, no sé qué opinas tú, que falta todavía por descubrir de los mayas. Hace pocos años también, 7 o 8 años, apareció una Chactún, juraría, en la península de Yucatán. Y lo que nos queda y bueno, y ese gran misterio, ¿no? Porque abandonaron unas ciudades, pero por ejemplo Tayasal cayó, creo que fue en el siglo XVII o una cosa así. Las crónicas españolas son además, como yo las leí hace muchos años, y eran como muy chistosas, porque por lo visto lo primero que llegan son unos frailes, y entonces los indígenas pues no sabían si eran hombres o mujeres y les tocaban ahí en la entrepierna, pues iban con esa bata, y entonces es una cosa como muy loca, ¿no? Y nos pone también en la mente de este pueblo donde lo mágico es fascinante, ¿no? O sea, aquí muchas críticas a la película que hizo Mel Gibson. A mí sí me encantó la película. ¿Cómo se llamaba el título? Que no me acuerdo ahora mismo. A ver si esa cosa... Apocalipto. Me pareció una maravilla, porque yo creo que nos refleja en el fondo lo que son todas las culturas humanas, como por ejemplo la famosa serie Viking, ¿no? Donde aparecen los vikingos, que es como la gente más bipolar del mundo. Pueden ser cariñosos, pero salen de Noruega y madre mía la que montan. Y es que yo creo que todos los seres humanos y todas las culturas del mundo tienen parte de ese ángel y de ese demonio. ¿Qué es lo que opinas tú de Apocalipto y de esa visión de la cultura maya que nos hizo Mel Gibson, Jaime? Pues es una visión muy distorsionada de los mayas, porque ahí mezcla muchos aspectos que no eran de lo maya, como eran los sacrificios masivos. Esos sacrificios masivos, los que los hacían eran los mexicas, los aztecas. Ajá. Por un lado, y sobre todo muestra como si fueran ciudades mayas del clásico, cuando prácticamente muestran los mayas en el momento de la llegada de los españoles. Y pues ese tipo de sociedad, como la describen, pues es siglos bastante anteriores a la llegada de los españoles. O sea, ahí hay una mezcla de periodos, de características culturales que ni siquiera eran las de los mayas en Yucatán en el siglo XVI. Y bueno, sobre todo también son las licencias del cine, hombre, pues tenían que meterle un poco de emoción al tema y tal. Sí. Y claro, o sea, a mí me sorprendió porque realmente no hay grandes películas que se hayan gastado la plata en reproducir lo que fuese, lo que era una ciudad maya. Pues a mí me encantó. Yo reconozco que a mí Apocalipto me encantó. Aparte, incluso pues cuando al comienzo de la película pues hablan y reflejan lo que son las historias de juraría que es del Chilambalam y tal. Entonces a mí, no sé, me pareció muy bonita. Yo entiendo que los arqueólogos tengáis esa parte científica que hace que pongamos los pies en el suelo y no nos dejemos llevar por la imaginación de Hollywood, pero bueno, la imaginación de Hollywood es muy atrayente para muchos millones de personas. De todas formas, todas vuestras opiniones a través del numeral Ciudad Caracol. En resumen, ¿en Centroamérica tú crees que quedan ciudades mayas por aparecer o no? Dentro del área del Petén, sí. Sí, porque ¿no? De todos modos hay primero están cubiertas por la selva, y algunos de estos sitios actualmente están vedados a la arqueología, porque son zonas de tráfico de narcóticos, tráfico de armas, tráfico de personas, y también son zonas que son utilizadas para tráfico de piezas arqueológicas mayas, precisamente, que inclusive los sitios arqueológicos mayas, los guardias están no con pistolas o escopetas, sino con fusiles militares,
precisamente por el peligro que representan los saqueadores, porque no van 4 o 5, sino van una pandilla completa de guaqueros. 20 o 30. Exactamente, que van armados. Sí, a mí en Guatemala me comentaban que llegan 20 o 30 una noche y cogen una pirámide de las que están en ruinas y la abren por la mitad y la trituran, o sea, pero en una noche Exactamente. sola. Sí, es una cosa que me parece terrible, ¿no? La falta de respeto a la historia, a nuestra historia y a la cultura. A mí me parece algo realmente terrible. Bueno, ciudad perdida en Colombia, una nueva ciudad perdida. Caja Camasa como ciudad perdida es el último gran descubrimiento, pero unos años atrás, algo que supuestamente también era leyenda, se acabó convirtiendo en realidad. Cuando Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas, llevaba a un fraile, a Gaspar de Carvajal, que acabó siendo el cronista de aquella expedición, que fue ni más ni menos que 7 meses de expedición y un recorrido de 4.800 kilómetros. La primera vez que un europeo ve el famosísimo río Amazonas. Una expedición que fue un desastre, donde murió muchísima gente, una expedición que donde lo que buscaba obviamente era el dorado, la tierra de la canela, tierras de gran riqueza para explotar, obvio, como siempre, la codicia por delante. Pero de aquella expedición en la que Francisco de Orellana recorre el río Amazonas, Gaspar de Carvajal cuenta en aquellas crónicas cómo había grandes ciudades en el río Amazonas, y de esas grandes ciudades no quedó absolutamente nada y siempre estuvieron envueltas a medias entre la leyenda, la realidad. Se hablaba de que el Amazonas era la selva amazónica, un entorno muy hostil para que hubiera grandes ciudades, y hace menos de 20 años, también gracias al trabajo de diferentes arqueólogos, se demostró que en el río Amazonas, sí señor, sí que hubo grandes ciudades donde vivían miles y miles de personas, y además ciudades que estaban interconectadas entre sí. Jaime Gutiérrez, ¿cómo fueron esas ciudades perdidas del Amazonas que hoy día se han convertido, gracias a la arqueología, en una inquietante realidad? Pues estas ciudades del Amazonas crecieron gracias a un pequeño factor tecnológico por parte de los pueblos indígenas. Ellos desarrollaron una tecnología que nosotros llamamos antrozones, o sea, suelos antrópicos. En Brasil se le conoce a estos antrozones como terras pretas dos indios, o sea, las tierras negras de los indios. Sí, ellos desarrollaron una tecnología para que esta tierra tuviera mayor fertilidad que el área circundante, ya que pues el suelo amazónico como tal es pobre en nutrientes. Es inclusive la misma selva la que ayuda a generar estos nutrientes para que ellos mismos, para que no se pierdan. O sea, si los árboles caen las hojas, el nutriente de los que dejan estas hojas ahí en el suelo, lo recuperan los árboles prácticamente ahí mismo. En cambio, lo que hicieron los pueblos indígenas fue desarrollar procesos para que estas tierras generaran una especie de microorganismos para que fueran más fértiles estos suelos. Inclusive, este tipo de tecnología no solo se encuentra en el área amazónica del Brasil, sino también en Colombia, en Araraquara, y inclusive en el sector de la Sierra de la Macarena, muy cerca a Caño Cristales. En la zona del río Guayavero se han encontrado estos antrozones. Estos pueblos indígenas que crearon esta tecnología, y fue tan efectiva que permitió crear grandes cantidades de áreas cultivables de maíz y de yuca y otros cultivos, y poderse extender. Y estas ciudades no eran aisladas una del otro, sino que había redes de caminos, eran interconectadas.
Sí, esas ciudades eran maravillosas, tal y como las describió Fray Gaspar de Carvajal. Y luego, cuando yo vi un documental sobre esto, que lo vi gracias a ti, que me dijiste, Juanje, pon la tele, que están poniendo un documental de las ciudades perdidas del Amazonas. Me pareció fascinante porque estaban los arqueólogos y sacaban estas tierras negras, esta terra preta, y era una mezcla súper rara. Era una mezcla entre raspas de pescado y cosas que tenían que ver con pescado, con moluscos y demás. Y carbón, o sea, quemaban madera, y había trozos de cerámica, o sea... A mí me pareció fascinante, me pareció un gran misterio, pues en el sentido de, oye, ¿cómo esta gente fue capaz de ir ideando una mezcla de una serie de cosas que tenían a la mano para crear una tierra que tiene una fertilidad fabulosa, pero hasta día de hoy? O sea, que esto tiene siglos, y esas tierras, por lo visto, tú las pones a día de hoy a cultivar y le pones un abono normal, y es una auténtica maravilla. O sea, me pareció algo realmente fascinante. Lo que no tenía ni idea es que tenemos también esas tierras negras o tierras pretas aquí en Colombia. Ese es un dato que me acaba de dar Jaime Gutiérrez, y que yo desconocía por completo. Jaime, ¿cómo puede ser el descubrimiento por parte de los indígenas de un elemento que puede parecer sencillo, pero en el fondo tiene una gran complejidad? Claro, porque pues obviamente hay que pensar, esto lo dije en el anterior programa, muchas veces tenemos idea de que el Amazonas siempre ha sido una zona selvática, pero resulta que el Amazonas, al igual que el Sahara, no siempre fue lo mismo. O sea, sabemos que hace 10.000 años el Sahara era una zona verde, y para la misma época en que el Sahara era una zona verde, el Amazonas no era una zona selvática, sino eran grandes sabanas bordeadas, ¿cómo es que se llama esto? En los bordes de los ríos era donde había el bosque, lo que llamamos estos bosques de ribereños, y habían grandes extensiones. Esto facilitó que los pueblos indígenas se pudieran movilizar mucho más rápidamente, no solo por agua, sino por tierra, se pudieran extender. Y de pronto había unas posibilidades de cultivos inicialmente, pero a medida que la selva fue creciendo, al haber aumentado la lluviosidad, generó nuevas posibilidades para ellos, ya que pues crecía la selva, al llover los nutrientes se iban perdiendo por arrastre. ¿Qué se dedicaron a hacer? Vieron que en algunas zonas donde ellos depositaban sus desechos de comida y fisiológicos, o sea, sus propios orines, sus propios excrementos, se tornaban mucho más fértiles, y fueron experimentando con todos los desechos que ellos presentaban de comida, huesos, todo eso. Pescado. Y aparte, por ejemplo, si algo que hemos observado es que los ríos amazónicos, la mayoría pues nacen en la cordillera de los Andes, y ellos arrastran tierra fértil, un limo que pues ayuda a fertilizar las riberas cuando hay las inundaciones. Esto es lo que se llama la zona de Barcea. Y esta Barcea, obviamente, cuando se retira la inundación, queda ese limo ahí, al estilo del Nilo cuando se inundaba, que dejaba una capa de limo alrededor. Sucedería eso. O sea, tuvieron que haber observado esto durante siglos para percatarse de las posibilidades de agricultura mucho más intensivas para alimentar una gran población, porque normalmente lo que sucedía era que cuando pues las tierras fértiles eran muy limitadas y crecía la población, lo que tenían que hacer era una parte del grupo migrar hacia otros espacios que no estuvieran habitados por otros pueblos. Y así se va creando una confederación de la misma tribu, ¿no? O sea, como una especie de confederación indígena. Qué interesante. Sí. Oye, una pregunta antes de darle paso a los oyentes, que creo que seguimos cuartos o quintos del país en Trending Topic, para que pregunten y despidan el programa, pero una última pregunta, Jaime. ¿Los indígenas amazónicos que vemos hoy en Brasil serían similares a los que vio
Gaspar de Carvajal y Orellana, o lo que vio fue otra cosa, ¿no? Hasta la leyenda de las famosas Amazonas, que por eso el río se llama así. ¿Serían diferentes o serían muy similares? Pues son muy diferentes en qué sentido. Resulta que muchos de estos pueblos indígenas que actualmente encontramos en el Amazonas son los restos de lo que quedaron de otras sociedades. Muchas de estas sociedades desaparecieron. Era muy conocida por las crónicas el famoso pueblo de los Omaguas. Los Omaguas ocupaban el medio Amazonas, que ocupaban inclusive parte del área de la actual Leticia y hasta Manaos. Pero resulta que la esclavitud generada por los portugueses, ya que los portugueses a través de sus banderantes, sus tropas de asalto, llegaban, se aliaban con otros pueblos indígenas para capturar prisioneros de las tribus enemigas. Fueron mermando la capacidad de todos estos pueblos, aparte de la transmisión de enfermedades como la viruela, el sarampión, que ellos nunca habían tenido. Y claro, hubo una debacle demográfica muy fuerte en el Amazonas. Y actualmente el pueblo indígena que ocupa esta región que ocupan los Omaguas es el pueblo conocido como los Ticunas, que está actualmente en el trapecio amazónico. Ajá. Es muy curioso porque hay un arqueólogo brasileño, tengo el nombre por acá, se llama Reinaldo José López, y él compara ese caos, o sea, cuando llegan los españoles, las enfermedades, los portugueses a coger esclavos y tal, lo compara como con la película Mad Max. Dice, es que de repente ese mundo, o sea, se terminó y arrancó otro mundo, pero apocalíptico para los indígenas, que tuvieron que reubicarse, tal, no sé qué, y efectivamente, lo que tú comentas es muy triste, ¿no? En el fondo es un mundo maravilloso con el que los seres humanos, como siempre, por codicia, terminamos. Bueno, faltan 8 minutos y lo prometido es deuda. Está por ahí Alejandro Bernal. Amigo Alejandro, ¿qué preguntas tienen los oyentes ahora mismo? Claro que sí, Juan Jesús, agradecerle a los oyentes que nos han permitido continuar en el quinto lugar como la tendencia número 5 de Colombia en Twitter. Y a propósito, en este momento, en mi Twitter, @alebernal3.s, estamos pues transmitiendo este programa a través de Periscope. Le repito, @alebernal3.s con el numeral Ciudad Caracol. Marina Torres nos pregunta lo siguiente: ¿hay ciudades perdidas en el Amazonas colombiano? Jaime. Es muy difícil afirmar esto, por lo que pues hasta no ubicarlas no se puede hacer esta afirmación, porque pues como nosotros partimos de los restos materiales, y es muy difícil ubicar una ciudad de estas si no se tiene toda esta tecnología del LiDAR. Pueden haberlas. Eso te iba a decir, ¿sería Leticia una zona rica arqueológicamente? Pues hasta donde yo tengo entendido, en esta región se hicieron una serie de hallazgos arqueológicos por parte de Charles Bollian. Este arqueólogo encontró cerámica asociada a lo que llama otro arqueólogo norteamericano llamado Donald Lathrop como el famoso horizonte polícromo del Amazonas. Resulta que en el Amazonas hay un horizonte, lo que llaman los arqueólogos, un horizonte de cerámica pintada que se extendió por toda esta región. Y este horizonte es asociado a la dispersión de los pueblos de la familia lingüística arawak, que cubrió parte del Amazonas, los llanos orientales, inclusive llegó hasta el Mar Caribe, ya que pues los pueblos que encontró Cristóbal Colón en Cuba y en la Española eran pueblos de lengua arawak. Los taínos eran pueblos arawak. O sea, todos estos pueblos, inclusive un pueblo de estos arawak que llegó del Amazonas son los guayú de la Guajira. Ah, qué curioso, qué curioso. Siguiente pregunta, Alejandro. Lina Quintero: ¿qué civilizaciones pudieron construir ciudades perdidas en la selva del Amazonas? Pues que responda Jaime, pero bueno, básicamente la gente que llevaba viviendo ahí miles de años, ¿verdad, Jaime? Pues algunos de estos pueblos llegaron en diferentes oleadas, porque los arawak llegaron en diferentes oleadas. En el Piedemonte llanero hay unos pueblos indígenas conocidos como los guayupes,
y hay un relato de la llegada de estos expedicionarios alemanes que llegaban desde Venezuela. Uno de esos era Felipe von Hutten, y él narra que un cacique guayupe le dijo que había una ciudad llamada Macatoa, que un historiador del Meta ubica al sur de la Sierra de la Macarena, sobre el río Guayavero, y resulta que ellos von Hutten llegó con su tropa a esta parte, y desde ahí el cacique de Macatoa los condujo a otra ciudad, que era, según lo que relata von Hutten a través de los cronistas, de que era una ciudad enorme, que con grandes cúpulas. Obviamente eso era muy difícil de que hubiera una ciudad de piedra, y al parecer lo que vio von Hutten fue nada más y nada menos que Chiribiquete, y eso es lo que dicen varios arqueólogos, que inclusive que en la zona de la Lindosa, cerca de San José del Guaviare, que hay unas pinturas rupestres. Un investigador de arte rupestre muy reconocido de la Universidad Nacional, el profesor Fernando Urbina, reconoció entre las pinturas rupestres pinturas de perros, de pelea, los molosos, que tenían sí, qué que tenían como los guantes estos, todo este, ¿cómo es que llama esto? Armadura que les ponían. Sí, los españoles, sí, y claro, hay varios. Se identificó por parte del profesor Fernando Urbina varias imágenes como esto, porque inicialmente se pensaban que eran jaguares, pero al verificar que estas pinturas tenían 3 patas y no por el número de dedos, precisamente fue que identificó que era un perro y no un jaguar, y que tenía alrededor como una especie de collar de púas. Sí. Exactamente. Sí. Y claro, es posible que von Hutten haya alcanzado a ver algunos asentamientos que hay alrededor de Chiribiquete, y que posiblemente las cúpulas de Chiribiquete, toda esta serranía, él creyó que eran cúpulas de ciudades. Pero es que es muy posible que hubieran habido grandes ciudades en esta zona, o grandes aldeas. Alejandro, la última pregunta, y Jaime tiene 40 segundos para responder. Andrés, sobre el mítico Dorado, ¿podría ser el reino del Virú o podría ser una ciudad perdida en la selva amazónica? Jaime, ¿qué opinas? Pues el Virú era un nombre que le dieron los indígenas de Panamá a la zona donde ellos, que después sería conocida como el Perú, precisamente, que cuando le muestran a Balboa a los indígenas del Océano Pacífico, le dicen, por allá está el Virú, y resulta que se refería pues al Imperio Inca. Pero que haya estado una ciudad con este nombre en el Amazonas es muy dudoso. Listo, señores, pues estamos llegando al final. Jaime, amigo, tu conclusión para terminar y tus redes sociales para que te siga la gente. Mis conclusiones, pues, pueden haber no ciudades perdidas al estilo maya, pero sí asentamientos indígenas por descubrir de tipo amazónico en nuestra región. En Colombia. En Colombia. Y mis redes sociales en Instagram y en Twitter es Jaifer Gutiérrez. Jaifer Gutiérrez, para todos los que queráis seguir a nuestro amigo Jaime. Jaime, un placer como siempre y muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tu conclusión, tienes 20 segunditos y tus redes sociales. Juanje, invitar a todas las personas a quienes les gusta el misterio que nos sigan en YouTube en Oculto Tras la Sombra. El próximo jueves 3 de septiembre estaremos haciendo un directo a partir de las 8 de la noche, Actualidad del Misterio, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Bueno, señores, pues faltan 30 segundos y qué pena me da que se mezcle la magia de la antigüedad y de lo que hicieron nuestros antepasados con la codicia, y que la codicia haya destrozado parte de nuestra historia por esa absurda fiebre del oro. Sin embargo, el mundo es mágico y merece la pena que lo recorramos, y merece la pena que sepamos de historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.